Hola a todos, bienvenidos al blog de Newbie Forever, cuanto más aprendo menos sé. Hoy vamos a hablar de la programación de animaciones utilizando velocidad, aceleración y rozamiento. Sé que a la mayoría de vosotros estos conceptos os recuerdan a las clases de física en secundaria y que os asustan un poco, pero en realidad, como vamos a ver, no necesitamos entender todas aquellas fórmulas que nos enseñaban. Vamos a simplificarlo mucho y vamos a utilizar en realidad una aproximación que para el tipo de simulaciones que vamos a hacer nos basta y que hace que esas fórmulas se simplifiquen un montón. ¿Vale? La verdad es que no es esta la única manera de animar y de hecho ni siquiera es la más típica. La mayoría de la gente, sea cual sea el lenguaje que utilice, utiliza lo que se denominan motores de twin, en los que uno normalmente le dice a ese motor qué es lo que uno quiere mover por la pantalla, cuánto tiempo quiere que dure la animación y lo que uno quiere cambiar con esa animación, ya sea la transparencia, la posición, el tamaño, el color o lo que sea. También uno puede utilizar lo que se denominan curvas de tuning, que son básicamente cómo se realiza el cambio en función del tiempo. ¿Vale? Hay una serie de curvas típicas y se utilizan como parámetros de la animación. ¿Vale? Ejemplos típicos de motores de tuning son jQuery, que hace otras muchas cosas. GreenShock, por ejemplo, que es un motor de tuning que se utilizó mucho con Flash y que ahora, como Flash está de capa caída, tiene también una versión para HTML5. ¿Vale? Aquí podéis ver cómo funciona. Y, por ejemplo, en el Showcase podemos ver una página bastante profesional en la que podéis ver el tipo de cosas que se pueden conseguir con estos motores. Como veis es interactivo, ¿vale? Y realmente se pueden conseguir resultados muy chulos con este tipo de motores. Por poner un ejemplo más, existe también como parte de librerías que se utilizan también para programar en JavaScript, TwinJS, que bueno, hace el mismo tipo de cosas. ¿Cuál utiliza uno? Es una cuestión de preferencias, básicamente. Aquí hay otro sitio hecho con ese tipo de animaciones. Creo que queda bastante claro el tipo de cosas que se pueden querer llegar a conseguir haciendo animaciones programadas. Vale. Lo primero es que podemos hacer animaciones que son interactivas. En el caso más sencillo, uno hace clic en un botón y dependiendo de en qué botón haya hecho clic, la animación es de una manera o es de otra. Pero con estos motores también se pueden realizar animaciones en las que se utilizan interpolaciones que dependen de la posición del ratón o del lugar donde uno ha hecho clic. ¿Vale? Entonces la pregunta es si los motores de Twin nos sirven para hacer las animaciones y para conseguir resultados como los que habéis visto, ¿para qué queremos aprender a animar con velocidad, aceleración y rozamiento? Bueno, en realidad los dos métodos son completamente diferentes y permiten hacer cosas diferentes y algunas de ellas son más cómodas con los motores de Twin y otras son más cómodas de hacer con velocidad, aceleración y rozamiento. Quizás en otro tutorial trate en más detalle las diferencias entre una aproximación a las animaciones programadas y la otra, pero hoy me quiero concentrar en la programación de animaciones utilizando un poquito de física. No os preocupéis, no va a ser nada tremendamente complicado, lo voy a explicar todo despacito y con diagramas y ya veréis que en realidad los programas son muy sencillos. ¿Vale? De hecho, esta es una de las razones por las cuales merece la pena hacer esto. Se aprende un montón haciendo este tipo de ejercicios. El código que vamos a utilizar no es tremendamente complejo ni tremendamente largo. Y de paso repasaremos algunos de los conceptos más importantes de programación orientada a objetos. ¿Vale? Básicamente, nuestro problema es el siguiente. Queremos mover una pelota de la posición A a la posición B. Esto en la vida real se traduce en que la pelota adquiere una velocidad que hace que se desplace. ¿De acuerdo? Esa velocidad se suele representar
con una flecha que en matemáticas y en física se conoce como vector. También sé que este concepto se asusta, pero en realidad no es más que una magnitud que tiene un valor que viene a representarse con la longitud de esta flecha, ¿vale? Y una dirección, que es simplemente la orientación de esta flecha. Se suele representar con una V y con una flechita arriba para indicar que es un vector, ¿vale? Esto en realidad en nuestro lenguaje de programación se va a traducir porque vamos a tener dos variables que vamos a llamar Vx y Vi. ¿Vale? En nuestro caso, como nos estamos moviendo en horizontal y hacia la derecha, podríamos decir que Vx es igual a 5 y que Vi es igual a 0. ¿Vale? Si nos estuviéramos moviendo hacia la izquierda, la Vx tendría un valor de menos 5. ¿Vale? Y si nos quisiéramos mover hacia abajo, por ejemplo, en vez de 0, Vi valdría, por ejemplo, 5. ¿Vale? Y Vx valdría 0. Estamos suponiendo que nos queremos mover hacia abajo, ¿vale? Como los sistemas de coordenadas en la pantalla suelen tener su origen en la parte superior izquierda de la pantalla, ¿vale? Por eso para desplazarnos hacia abajo la velocidad tiene que ser positiva. Si quisiéramos desplazarnos hacia arriba, la velocidad tendría que ser negativa, ¿de acuerdo? Pero vamos a vamos a quedarnos con el ejemplo que hayamos empezado, ¿vale? Y vamos a mover nuestra pelota del punto A al punto B, o sea, desplazarla en horizontal, ¿vale? ¿Qué significa la velocidad? Esto es muy importante entenderlo, sobre todo cuando empecemos a hablar también de aceleración y de rozamiento. La velocidad no es más que cuánto cambia la posición de nuestro objeto móvil por unidad de tiempo, ¿vale? En el mundo real solemos hablar de velocidad cuando decimos que nuestro coche va a 50 km por hora. Eso significa que si dejamos pasar una hora y si esa velocidad se ha mantenido constante, al cabo de ese tiempo nos habremos desplazado 50 kilómetros, ¿vale? En la pantalla, nuestras unidades de medida espaciales son los píxeles. Por lo tanto, en vez de hablar de kilómetros, hablaremos de píxeles. Y en cuanto al tiempo, en vez de utilizar horas, minutos o segundos, lo que se suele utilizar son fotogramas, ¿vale? Entonces, la duración de un fotograma es variable dependiendo de la configuración de nuestro compilador y del sistema que estemos utilizando, ¿vale? Pero en Flash normalmente vamos a utilizar 60 frames por segundo. Eso significa que cada frame va a durar un sesentavo de segundo. Que si hacemos el cálculo, vamos a sacar aquí la calculadora, si yo divido 1 entre 60, me da 0,016666. Al hacer que este tiempo entre actualización y actualización de pantalla sea tan pequeño, vamos a conseguir que nuestras animaciones sean muy fluidas, ¿vale? De acuerdo. Entonces, si lo que tenemos es una velocidad de 5 píxeles por fotograma, eso significa que en lo que transcurre un fotograma, el móvil se está moviendo desde A hasta 5 píxeles a la derecha, ¿vale? Eso es lo que significa una velocidad de 5 píxeles por fotograma. En el segundo fotograma, el móvil se habrá movido hasta ahí. Esas son las posiciones del móvil. Si dejamos transcurrir otro fotograma, de nuevo el móvil se desplazará 5 píxeles hacia la derecha y se moverá hasta ahí, y en el siguiente fotograma se desplazará otros 5 píxeles y en el siguiente fotograma se desplazará otros 5 píxeles. En realidad nos hemos pasado de donde queríamos llegar, pero esto lo vamos a poder controlar con condicionales. Fijaos que en realidad lo que dura cualquier fotograma es exactamente un sesentavo de segundo. Esto lo vuelvo a decir porque vamos a utilizar Flash para demostrar cómo se hacen estas animaciones, pero en realidad esto se puede hacer en cualquier lenguaje. Básicamente la mecánica es la misma. Lo único que puede cambiar, dependiendo del lenguaje, es la forma de manejar el tiempo, ¿vale? En Flash se hace con frames, en JavaScript hay dos formas de hacerlo, con segundos y con algo parecido a frames, ¿vale? En otros lenguajes puede ser diferente, pero la mecánica es la misma. Nosotros vamos a tener un evento que se va a disparar en cada frame o en cada intervalo de tiempo, y ese evento va a hacer que se ejecute un método o una función en la que vamos a cambiar la posición del móvil exactamente en lo que dice su velocidad, ¿vale? Porque la velocidad es en píxeles por segundo. Luego, a la posición actual en cada fotograma tendremos que sumarle simplemente la velocidad.
¿vale? Si ahora escribimos esas fórmulas que tanto odiábamos cuando estudiábamos física, ¿vale? Lo que vamos a estar haciendo en cada fotograma simplemente es actualizar la posición del móvil, ¿vale? Vamos a decir móvil.x igual móvil.x más vx. Y vamos a decir móvil.y igual a móvil.y más vi. Va a ser tan simple como eso. Y después veremos que con la aceleración se hace algo muy parecido y con el rozamiento se hace algo muy parecido. Esto es en realidad una aproximación, pero como estamos trabajando con intervalos de tiempo muy pequeños, apenas se va a notar la diferencia con una simulación más seria, digamos. Antes de continuar, y especialmente para los que tengáis un poco de buen ojo para las matemáticas, me gustaría comentar una cosa que probablemente os deja intranquilos, ¿vale? Estamos poniendo en estas expresiones móvil.x igual a móvil.x más vx, ¿vale? Esto en matemáticas no tiene mucho sentido, estamos igualando algo a sí mismo más otra cosa. Pero es que en programación el igual no es el igual matemático, ¿vale? El igual en programación es un operador que se llama operador asignación, ¿vale? Que lo que hace es asignar el resultado de esta expresión, de esta operación matemática, a la variable o propiedad que tiene a la izquierda del igual, ¿vale? O sea que lo que estamos haciendo en realidad, y además las operaciones ocurren en este orden, es primero sumar móvil x más vx, ¿vale? Y después ese resultado se lo asignamos a la propiedad x del móvil, ¿de acuerdo? Aquí móvil x representa la posición antes de realizar el cálculo, ¿vale? Y aquí móvil x representa la variable móvil x, que después de realizar el cálculo va a tener su valor actualizado al resultado de esta operación porque se lo estamos asignando con el operador igual, ¿de acuerdo? Vale, antes de empezar a trabajar con el código, vamos a hacer un poco de repaso de lo que estamos diciendo, ¿vale? En realidad lo que vamos a hacer es detectar un evento, el de paso de un fotograma, y vamos a para ello vamos a crear un listener, que en el fondo es un método que va a escuchar ese evento. Y cada vez que se lance ese evento, porque ha pasado un fotograma, lo que vamos a estar haciendo es ejecutar ese método que en su interior contiene este código. Vale, pues vamos a ensuciarnos un poco las manos y vamos a empezar a trabajar este pequeño programita en Flash. Antes os he dicho que Flash está un poco de capa caída. Esto es cierto solo parcialmente, ¿de acuerdo? Es verdad que en la web ya no se utiliza mucho, pero se sigue utilizando mucho para hacer aplicaciones multiplataforma. En realidad vamos a utilizar Flash porque es mucho más fácil ver el resultado que os quiero enseñar, ¿vale? En cualquier otro lenguaje vamos a tener que crear imágenes en Photoshop o en otro software de edición de imágenes, las vamos a tener que guardar como PNGs o como JPGs, vamos a tener que importarlas desde el programa. Para ello probablemente vamos a tener que utilizar librerías externas a las que vienen normalmente con el lenguaje de programación. En fin, vamos a tener que teclear mucho más código para ver algo que en realidad es relativamente sencillo. Por eso, básicamente, es por lo que elijo Flash. Quizá más adelante haga un pequeño tutorial sobre cómo hacer esto en HTML y JavaScript, ¿de acuerdo? Pero de momento vamos al lío con Flash. Yo voy a asumir que ya conocéis la interfaz de Flash y que conocéis lo básico del programa, pero ya os digo que es un programa bastante sencillo de manejar. Lo primero que vamos a hacer es crear una pelota, es decir, vamos a ponerle ese color y vamos a poner un color más oscuro. Ahí tenemos nuestra pelota sencilla. Vamos a ponerle un gradiente de relleno, linear gradient, más claro, vamos a ponerle el mismo, eso fuera y aquí lo oscurecemos. Hay que ponerle un gradiente radial. Podemos utilizar la herramienta de transformación de los gradientes para darle un poco de
desde arriba. Vale, ya tenemos nuestra pelota. Y lo mismo podemos poner un fondo que vamos a crear rápidamente. Creamos otra capa, copiamos la pelota a la de encima y la borramos de la de abajo. Dibujamos un rectángulo. Vamos a cambiarle los colores. Quitamos el borde. Le damos el tamaño que queremos que tenga la escena. Vamos a cambiar los colores del gradiente. Lo ajustamos. Vale. Tenemos ahí nuestra pequeña pelota. Y lo primero que tenemos que hacer es esa pelota convertirla en un símbolo. Le damos a Modify, Convert to Symbol o simplemente F8. Nos sale este diálogo. Le vamos a llamar Móvil. Vamos a poner su punto de registro en el centro para que cuando yo coloque la pelota en una posición concreta con las coordenadas X e Y, lo que esté colocando sea el centro de la pelota. ¿Vale? Eso es lo que significa el punto de registro. Exportamos para ActionScript. Esto es lo que hace que yo pueda controlar este objeto creando instancias de él desde mi programa. Me dice básicamente que no existe una definición para esta clase, en realidad me está informando de que estamos creando ahora esa definición de clase, le decimos que OK y ya tenemos todo preparado. Si miramos en la biblioteca, vamos a bloquear esta capa antes de que se me olvide y vamos a ponerle nombre para que no tengamos confusiones después. Este es el fondo, lo dejamos bloqueado y este va a ser la pelota. De acuerdo. Bueno, en realidad esta pelota, una vez que está en la biblioteca, no la necesitamos en la escena, así que la eliminamos de ahí. Vale, vamos a aprender a añadir cosas a la pantalla directamente desde ActionScript. Como vemos, aquí tenemos en la biblioteca un símbolo que se llama móvil, el que le he puesto, y que tiene un linkage, ¿vale? Que en realidad lo que significa es que este símbolo se va a exportar como una clase. Si yo le doy a propiedades, puedo ver que la clase que yo voy a exportar es móvil y que tiene como clase base a MovieClip. Esto significa que la clase móvil extiende a MovieClip y que va a tener todas las propiedades y métodos que ya tiene la clase MovieClip. Esto es lo que permite que pueda utilizar las propiedades como X y para colocar la pelota en la pantalla. Puedo escalar la pelota usando las propiedades Scale X y Scale Y y otras muchas cosas que me permite toda la funcionalidad que ya está programada por defecto dentro de esta clase. De hecho, es casi la piedra angular de ActionScript, la clase MovieClip. Vamos a darle OK. Y vamos a empezar a programar. ¿Vale? Primero vamos a guardar este documento de Flash, ¿vale? Para tener todo localizado y ordenado. Tutoriales. Mi ordenador está yendo un poco lento, por cierto. Espero que me deje terminar de grabar el tutorial antes de tener que reiniciarlo. Vamos a llamar de pelota. Pulsamos OK. Y para poder empezar a programar, lo primero que tenemos que hacer es crear una clase principal o clase de documento. Para eso existe un atajo en Flash que es simplemente rellenar este campo. Normalmente a esa clase de documento le llamamos main. Y si pulsamos este botón, bueno, en realidad podríamos tener esa clase creada de antemano
y poner simplemente aquí su nombre y esa sería la clase documento o el programa que utilizaría este documento de Flash, ¿de acuerdo? Pero si no la tenemos creada, podemos escribir aquí su nombre y al pulsar el lapicero que hay aquí, nos dice que no existe una clase con ese nombre y que si queremos que Flash la cree por nosotros. Le vamos a decir que OK y aquí nos aparece el cuerpo básico de cualquier clase de documento. Todas las clases van dentro de un paquete. La clase main extiende a MovieClip. Ya os he dicho que MovieClip es la piedra angular de ActionScript. Y lo único que nos pone de entrada es el método constructor de la clase main. Vamos a añadir esa pelota a la pantalla. Vamos a crear una variable que se llame pelota de tipo móvil, porque es el nombre de la clase que hemos creado en la biblioteca de Flash, ¿de acuerdo? Esto es lo que tenemos que hacer para crear una instancia de esa clase móvil, pero tened en cuenta que crear una instancia no significa que aparezca en la pantalla. Hemos creado un objeto, ese objeto está en la memoria de nuestro ordenador, pero todavía no está en la pantalla. Para poder añadir a la pantalla tenemos que utilizar uno de los métodos de la clase MovieClip. Como estamos en main, que extiende a MovieClip, podemos utilizar directamente esos métodos porque en realidad es como si estuvieran aquí escritos, ¿de acuerdo? No los vemos, pero están ahí, ¿vale? Uno de los métodos de MovieClip es addChild, que permite añadir dentro del objeto del cual estoy, en este caso es el objeto principal que se crea a partir de esta clase cuando se ejecuta el programa, el objeto gráfico que yo quiera. Como pelota tiene asignado un objeto de la clase móvil, que es un objeto gráfico que extiende a MovieClip, lo puedo añadir dentro del objeto principal, con addChild, pelota. ¿Vale? Vale. Si vamos a guardar primero el documento, la clase documento. Vale. Lo tenemos que guardar en la misma carpeta en la que hemos guardado el documento de Flash, si no, no funciona. Y ya lo tenemos listo. Vamos a compilar, pulsando control intro. Y bueno, parece que no hemos definido bien el tamaño de nuestra escena, ahora lo hacemos correctamente, pero aquí ya podemos ver en esta esquinita la pelota que acabamos de añadir a la escena. Si queremos que se vea en otro lugar, tenemos que cambiar las coordenadas X e Y de la pelota, pero eso lo vamos a hacer después. Vamos a definir correctamente el tamaño del documento de Flash. Esto era 768. De acuerdo. Si la compilamos, nos aparece una ventana del tamaño que queríamos. Vale, vamos a poner la pelota en el centro de la pantalla. Si hemos dicho que teníamos 1024 por 768, la mitad de 1024 son 512. La mitad de 768 es un poco más difícil. Vamos a utilizar la calculadora, que para eso la tenemos. $768 partido por 2. 384. Perfecto. Vale, ahí tenemos la pelota en el centro de la pantalla. En realidad, para colocar la pelota en el centro de la pantalla y no tener que hacer estas cuentas, existe un método muy sencillo. Como estamos dentro de un MovieClip que ya está en la pantalla, podemos utilizar una propiedad de MovieClip que se llama Stage. Esta propiedad es una referencia, tiene asignado la escena, la pantalla, digamos, del programa. Y tiene dos propiedades, Stage Width y Stage Height, que lo que me dan es exactamente el ancho y el alto que yo he definido para el documento aquí, ¿de acuerdo? De esa manera yo no tengo que andar haciendo las cuentas cada vez que yo quiera cambiar el documento a la hora de colocar objetos en el centro de la pantalla o al 20% a la izquierda de la pantalla o lo que sea, ¿vale? Si utilizo directamente el ancho que me dan stage.stagewidth y el alto que me dan stage.stageheight para calcular las coordenadas relativas al tamaño de la pantalla, ya lo tengo hecho, ¿vale? Y ahora puedo cambiar si quiero el tamaño desde aquí, ¿vale? Pero este código va a hacer que mi pelota aparezca siempre centrada. Vamos a guardar todo, vamos a comprobar que esto funciona y efectivamente esto funciona.
Voy a hacer primero todo esto de una forma que no utilizamos muchas cosas de programación orientadas a objetos. De hecho, lo que voy a hacer ahora no es orientado a objetos. Estoy utilizando objetos, pero no es la forma recomendada de programar orientada a objetos. Lo que voy a hacer es definir unas propiedades Vx para la clase principal de tipo number, que puede tener decimales, y vi de tipo number también, para la componente y de la velocidad, ¿vale? Y estas son las variables, perdón, eso es var, que vamos a utilizar como os he contado antes. Bueno, estas dos variables, ¿vale? Las defino como propiedades porque luego las voy a utilizar en otro método y para poder acceder a ellas necesito que sean propiedades, ¿de acuerdo? Inicialmente vamos a poner Vx igual a 5, como habíamos dicho, y Vi la vamos a poner igual a 0. Cuidado, esto hay que escribirlo exactamente igual que como lo he definido. Aunque Vi sea igual a 0 y pueda parecer que no hace falta ponerlo, en realidad todas las variables de tipo number por defecto no tienen asignado un valor y eso nos puede dar problemas a la hora de hacer operaciones con ellas. Si esto no tiene asignado un número, esta expresión matemática me va a dar problemas, ¿de acuerdo? O sea que siempre que aparezcan resultados que no esperáis cuando estéis utilizando operaciones matemáticas con variables o propiedades de tipo number, acordaos de que por defecto number no tiene asignado el 0, tiene asignado una cosa que no es un número. Y por tanto, las operaciones matemáticas no funcionan bien y pueden dar resultados inesperados. Vamos a crear ese listener que vamos a ejecutar en cada fotograma y para ello creamos un método que vamos a llamar en cada fotograma para que no haya ninguna duda. Como va a ser un listener, va a tener que recibir un evento. ¿Vale? Un evento me refiero a que va a recibir un objeto de tipo event. En principio no lo vamos a utilizar dentro del método, no lo necesitamos para nada de lo que queremos hacer en este ejemplo, pero hace falta ponerlo, ¿vale? Porque cuando se ejecuta un listener para un evento, siempre se le envía el evento que se ha producido. Y aunque no lo utilicemos, hay que poner en la definición del método listener que se va a recibir un evento, si no, el programa dará un error. ¿Qué vamos a hacer ahí? Bueno, vamos a decir pelota.x igual a pelota.x más vx. Y lo mismo para la coordenada y, así que vamos a copiar esa línea y cambiar con cuidado, que no se nos olvide cambiar ninguno de los x por y. Ya casi estamos. Lo único que nos falta es asociar el evento enterFrame con ese listener para el evento. ¿Vale? Eso se hace con el método add_event_listener, que también es un método que posee la clase MovieClip. Y como nuestra clase principal extiende a MovieClip, podemos utilizar todos los métodos que están definidos en MovieClip como si fueran de la propia clase main. ¿Vale? Entonces, el método add_event_listener necesita que yo le diga qué evento es el que quiero detectar. Ese evento es event.enterFrame. Vamos a escribir bien las cosas, porque si no, la clase event hace falta importarla. Ah, ya está importada. Pues eso nos ahorramos. Y el listener de un evento es precisamente un método, este en concreto, y lo único que tenemos que hacer es escribirlo como segundo parámetro para este add_event_listener, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? En realidad, los sistemas de eventos funcionan por suscripción. Hay ciertos objetos que pueden emitir eventos, todos los que extienden a MovieClip pueden emitir eventos. Estamos dentro de main que extiende a MovieClip. El objeto principal puede emitir eventos. Si yo pongo aquí add_event_listener a secas, estoy invocando al método add_event_listener de main, ¿vale? Luego el emisor es el objeto principal. El evento al que quiero escuchar es enterFrame y lo que hago es suscribirme a él. ¿Vale? Este comando precisamente, o sea, esta llamada a add_event_listener lo que hace es suscribir este listener, que es este método definido aquí, a este evento que emite el objeto principal. Cuando el objeto principal detecte que ha pasado un frame,
va a llamar a todos los listeners que tenga suscritos, entre ellos este, y les va a enviar el evento que se ha producido, que mi listener va a recibir en este parámetro. Bueno, pues vamos a ver cómo funciona nuestro programa. Ya os adelanto que no va a funcionar. Y esto es porque hemos cometido un error muy típico que yo he cometido aposta para que veáis por qué pasa esto. Me está diciendo que estoy intentando acceder a una propiedad pelota que no está definida. ¿Vale? ¿Por qué es esto? Porque pelota lo he definido dentro del método main. Y cuando hablo de definir me refiero a escribir var pelota móvil. Como lo estoy definiendo dentro de main, la variable pelota es una variable local, lo cual quiere decir que cuando termina de ejecutarse este método, la variable pelota ya no existe. ¿De acuerdo? Si yo quiero que sea accesible en cada fotograma, yo tengo que definir esa variable pelota como una propiedad. Vamos a hacerlo. Y lo vamos a hacer de una manera que también no va a aparecer ningún error, pero no va a ocurrir lo que nosotros esperamos. ¿Vale? La pelota de tipo móvil. Correcto. Vale. En principio uno podría pensar que esto ya está. Bueno, pues resulta que aparece otro tipo de error. No aparece un error de compilación, como os decía, aparece un error que se llama de ejecución. ¿Vale? Vamos a pararlo para que dejen de aparecer miles y miles de errores. ¿Vale? Lo que está pasando, lo que me está diciendo es que no puedo acceder a una propiedad o método de un objeto nulo en la función en cada fotograma. Bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando en cada fotograma. Estoy intentando acceder a pelota. Pelota lo he definido como propiedad. Debería poder hacerlo sin problema. Bueno, que sepáis que esto es un error también muy típico, con el que normalmente los principiantes se vuelven muy locos, y tiene una explicación muy sencilla. Yo estoy definiendo una propiedad, pero aquí, dentro del constructor, estoy definiendo una variable que se llama exactamente igual que la propiedad. ¿Vale? Y por esto es por lo que insistía en que os recordaba que definir una variable es escribir var, el nombre de la variable, y luego decir el tipo. Aquí estoy definiendo una propiedad y aquí estoy definiendo una variable, las dos con el mismo nombre. ¿Eso qué significa? Cuando se ejecuta el método main, aunque ya existe la propiedad pelota, aquí estoy redefiniendo una variable que se llama igual y tiene preferencia en la variable local sobre la propiedad. ¿De acuerdo? Eso significa que a partir de esta línea, cada vez que yo escriba pelota me estoy refiriendo a esta pelota, no a esta. Es más, incluso dentro de esta misma línea, cuando estoy asignando el nuevo móvil que estoy creando a esa variable pelota, me estoy refiriendo a esta variable pelota. En realidad no estoy asignándolo a la propiedad. Con lo cual, esta propiedad, aunque yo haya hecho esto, sigue siendo nula. No contiene nada. No tiene nada asignado. Cuando añado la pelota a la pantalla, estoy añadiendo efectivamente este móvil que he creado. Pero aquí me estoy refiriendo a la propiedad pelota. La cuestión es que esta pelota es esta propiedad y esa propiedad no tiene nada asignado. Por eso me da este aviso. Me está diciendo precisamente que este objeto es nulo. Por lo tanto, no puedo acceder a su propiedad X, porque el objeto no existe. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el error? El error es definir una variable local de nuevo, ¿vale? Con el mismo nombre con el que haya definido la propiedad. Lo único que tengo que hacer aquí es asignar este nuevo móvil que estoy creando a esta propiedad. Y para eso ya no tengo que escribir var pelota móvil, solo tengo que escribir pelota. ¿De acuerdo? Cada vez que use una variable o propiedad, ya no tengo que volver a poner var delante. ¿Vale? De hecho, volver a poner var delante cada vez que uso una variable, lo único que va a hacer es darme problemas, porque la estoy redefiniendo cada vez. De acuerdo, de esta manera ya sí que estamos asignando el nuevo móvil a la propiedad pelota. Y cuando en cada fotograma se ejecute este método, esta pelota se refiere a la misma pelota que estoy utilizando aquí y a la que estoy asignando ese nuevo móvil, que es el que estoy añadiendo a la pantalla. Vale, ahora vamos a probar. Y podemos ver que mi pelota se mueve. Hay una cosa que no hemos hecho y es hacer lo que hayamos dicho, poner los frames por segundo a 60. Bueno, pues ahora se mueve mucho más suave. Bastante sencillo, ¿no? No tiene ninguna complicación. Bueno, creo que nos pasamos ya de los 30 minutos.
Así que vamos a dejarlo aquí por hoy y el próximo día vemos cómo introducir la aceleración, que ya veréis que es muy sencillo. Eso sí, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hecho. Hemos empezado explicando cómo simular la velocidad con unas fórmulas muy sencillas. Espero que hayamos entendido básicamente cómo funcionan, ¿vale? Asignamos a nuestro programa un número de fotogramas por segundo y hacemos que en cada fotograma la posición del móvil se actualice sumándole la velocidad en ambas componentes o coordenadas. Para hacer el programa, lo primero que hemos hecho ha sido crear en un documento de Flash un círculo que hemos convertido en un símbolo que nos permite crear varias instancias, pero que nosotros vamos a estar usando desde nuestro programa para crear esas instancias de forma programada. Eso lo conseguimos exportando ese símbolo como una clase que hemos llamado móvil. Nuestro programa es muy sencillo. Hemos definido unas propiedades Vx y Vi. Hemos definido una propiedad pelota que precisamente está destinada a contener esa instancia que vamos a crear de la clase que hemos exportado desde la biblioteca móvil. En el constructor creamos la instancia de la pelota y se la asignamos a esa propiedad. La añadimos a la pantalla. La colocamos en el centro de la misma y asignamos unos valores iniciales para la velocidad. Estos valores son arbitrarios. Yo podría haber asignado, por ejemplo, -3 y 2, y entonces mi pelota se movería en diagonal. ¿Vale? Suscribimos el método en cada fotograma como listener o receptor del evento enterFrame que emite nuestro objeto principal, la instancia de main que se crea automáticamente cuando se ejecuta el programa. Y dentro de ese listener lo que hacemos es actualizar la pelota en cada fotograma, sumándole al valor anterior de las coordenadas X e Y las velocidades en X y en Y. Y eso es todo por hoy. Espero que os haya resultado entretenido. Si tenéis alguna pregunta, dejadme un comentario en esta misma entrada del blog. Hasta el próximo tutorial.